El viernes pasado estuvimos hablando sobre tres momentos que tenían que ver. El primero con las aproximaciones a la construcción de la historia de la arquitectura, o sea, cómo es los movimientos que se fueron acercando, como mejor dicho, cómo se iba creando esta nueva imagen del mundo en el siglo XIX. Y cuando se crea una imagen nueva hay como modelos y hay metáforas que lo interpretan, ¿no? Eso es básicamente lo primero que vimos. Después vimos la reinvención de tres conceptos que eran para mí fundamentales para interpretar el problema de la historia de la arquitectura. Que el primero es el tiempo. Una cosa que parece muy delirante pensar que alguien inventa el concepto de tiempo. Sin embargo, ustedes vieron que hay un mapa que estaba el cumpleaños de Adán y Eva, o por lo menos o de Adán o de Eva. Estamos hablando del 5000 y tanto antes de Cristo. Con lo cual, hay un señor que se llamaba, que yo no lo nombré, que se llamaba Lyell, que genera el primer tratado de geología de la historia y dice, miren, discúlpenme, pero me van a tener que perdonar, pero esto es bastante más viejo que Adán y Eva, del 5000. O sea, la idea de que el tiempo, Charles Lyell, la idea de que hay un tiempo profundo, como dice Gould, se reinventa en ese momento. Después, las ideas de arte y de ciencia. Hay un nuevo concepto de arte que tiene que ver con la cultura que lo produce, y esto que para nosotros es una obviedad, es bastante novedoso, y lo mismo pasa con el concepto de ciencia. Y por último, estoy haciendo una recapitulación, vimos el tema de las herramientas. Vimos tres herramientas, elegí yo, que es la idea de coleccionar, o sea, la colección como una herramienta, es decir, cuando yo colecciono, clasifico en simultáneo. Por supuesto, la idea de representar la arquitectura, que no es un tema menor, es decir, dibujar. Y cuando dibujo, mido. Pongo en escala, proporciones, mido. Y finalmente la idea de la comparación, que es una idea tal vez muy antigua, para conocer la arquitectura, muy antigua, pero que es fundamental para entender la elección. Porque cuando comparo, ¿para qué comparo? Para elegir, justamente. Y estos son los tres elementos que yo describí. Hoy nos vamos a meter en la segunda y última parte, que son obras, civilización y los otros. Es como que se cambia la categoría, ¿no? Los otros es como lo que le da para mí sentido a todo el trabajo es decir, la gente que no estaba. Esos son evidentemente los otros, que no estaban en el discurso central. Hay mucha gente que no estaba, yo elegí tres. Obras, que es lo que vamos a ver ya, es lo que tiene directamente vínculo con el canon, ¿no? Y como todo, hay que poner una fecha que es más simbólica que cierta, ¿no? Esta fecha de inicio de este discurso, porque ahora estamos en un momento donde empieza a, podemos decir, como dice ahí arriba que no sale, no sé, todavía no se está viendo, se empieza a fundar la historia de la arquitectura, ¿no? La historia de la arquitectura empieza a tener una fundación primera, y este origen simbólico a mí me gustó ponerlo con este texto, que entre otras cosas se llama Una historia de la arquitectura. De un señor que la historiografía, por distintas razones, si bien el libro fue reeditado muchas veces, es un personaje que no ha sido tratado en nuestras playas, que es Edward Augustus, como se dice en inglés, Freeman, ¿no? Freeman no era arquitecto, como la gran mayoría de estos personajes. Freeman era un historiador, y un historiador muy conocido en Gran Bretaña, porque había escrito nada más ni nada menos que la historia de la conquista normanda en Gran Bretaña, que es el origen más épico de la historia inglesa. Es un historiador clásico y en el sentido más tradicional de la palabra. Y se le ocurrió hacer una historia de la arquitectura. Estos son los personajes
que a mí me habilitaron a pensar que la historia de la arquitectura no estaba en manos de arquitectos. Evidentemente era un instrumento, era un recurso que lo usaban otros personajes que no eran los arquitectos y por lo tanto, siguiendo mi razonamiento, ustedes me lo pueden discutir en cualquier momento, si lo utilizaban personajes que no eran arquitectos, el objetivo final, el horizonte de sentido de revisar el pasado de la arquitectura no era claramente el proyecto, no era claramente el diseño, estaban buscando otra cosa. O sea, antes de hablar de historia de la arquitectura, hablemos de arquitectura del pasado para mirar el pasado de la civilización, y la historia de la arquitectura era un instrumento nuevo que se empezaba a sistematizar, a crear, a definir, etcétera, etcétera. Y como todo proceso de mediados del siglo XIX, tiene un campo que es altamente problemático. Freeman era muy joven cuando escribió esto, tenía 20 y tantos años. Era alumno, fue discípulo de dos personajes que vimos el viernes pasado, William Wheel y Robert Willis. Me sale siempre Bruce Willis, pero me tengo que pensar decir Robert Willis. Era alumno de estos dos personajes y fue Freeman el que le reconoce a Willis que estaba creando un campo nuevo. Lo dice directamente. Cuando muere Willis, dice, yo sabía que estaba apareciendo un tema, pero no me di cuenta que lo que estaba haciendo Willis es haber creado todo un nuevo campo de conocimiento. ¿Cómo se llamó ese campo de conocimiento? Historia de la arquitectura. Pero no cualquier cosa. Hay una selección. Y acá viene el problema. ¿Qué es lo que mira Freeman como historia de la arquitectura? ¿Qué es toda la historia de Oriente, las innumerables dinastías de China, India, Egipto, con todos sus vastos dominios, su civilización primitiva, sus instituciones fijas y antiguas, sino un estéril catálogo de reyes, sacerdotes y conquistadores, cuando se la compara con una página viva y conmovedora de Grecia, Roma o Europa medieval? Si no les quedaba claro a dónde había que iluminar para ver el pasado, Freeman se los acaba de aclarar, que era lo que les importaba. Había una necesidad de mirar el pasado a través de una nueva construcción intelectual que es central para entender el proceso de construcción de la historia de la arquitectura, porque hasta principios del siglo XIX la historia de la arquitectura era un problema estético, era órdenes, era composición, era armonía. A partir de estos discursos, la historia de la arquitectura pasa a crearse como categoría ética, no estética. Hay cosas que sí se deben ver y hay cosas que no vale la pena mirar. Y creo que es bastante claro en esta mirada de Freeman. Por supuesto, ahí aparece una cultura problemática que es Egipto. Porque si bien será estéril, serán faraónicos, será qué sé yo, nadie puede evitar mirar Egipto, aunque más no sea por ser el poderoso antecedente de los griegos, que sí era lo que me interesaba ver, y era donde la cultura occidental sí quería poner su origen. Entonces, aunque más no sea para entender de dónde salía lo griego, porque a Egipto no se le podía encontrar influencias, por eso era simplemente, no se preguntaron nunca por el programa de Historia 1, aunque no lo den, arrancaba siempre en Egipto, aunque las cátedras arranquen en Egipto, es por esto, porque es la primer cultura que no se le podía, a todos los demás, incluso la complejidad de la Mesopotamia asiática, que son tanto o más antiguas, probablemente más antiguas, sí se veían cruces, diversidad de pueblos, sumer, acadios, y después medos, etcétera, etcétera. Pero Egipto no, era una cultura entera, consistente, uniforme, homogénea, teóricamente, a la cual no se le encontraban influencias de ningún lado, o sea, original, en pocas palabras. Así que era absolutamente inevitable arrancar en Egipto. Esa es la explicación, tan simple como eso. Entonces aparecen las primeras historias de la arquitectura, ahora dibujadas. Freeman no era historiador, no era arquitecto, no tiene un solo dibujo
no hay dibujos. Es completamente, es muy habitual que encontremos durante la primera mitad del siglo XIX textos de historia de la arquitectura que no tienen, para nosotros es inconcebible, pero no tienen dibujos de ningún tipo. Tienen a lo sumo algunos vimos ejemplos el viernes pasado, un primer dibujo que se llama frontis, como el frontispicio de los templos, se llama frontispicio, que es una página donde se sintetiza la idea de todo el libro, que se la pide a otro autor, a otro dibujante, pero no la hace el mismo autor. Un alemán, que ahora lo vamos a ver con cierta profundidad, Franz Kugler, ve la necesidad de mirar justamente, arrancar su Geschichte der Baukunst, es decir, su historia de la arquitectura. Baukunst es una palabra compleja, es el arte de construir en realidad, en alemán, de 1856, con una tumba, o una de las tantas tumbas de Beni Hasan, donde lo que está viendo en realidad es, esto no se ve nada, pero bueno, donde lo que está viendo en realidad es el origen de la columna dórica. Entonces lo que está viendo en estos fustes de esta entrada de esta tumba, ve una apariencia de un fuste protodórico, porque las facetas, dice que es facetado, no son verdaderas estrías, pero las facetas son los antepasados de las estrías, y esto es un antepasado del sencillo capitel dórico. Y esto es lo que le interesaba. Pero no le interesaba como un problema arqueológico, y acá hay otra tensión de separar lo que era meramente el interés arqueológico de ver algo o tener un vínculo con el largo aliento, el largo relato de la historia de la arquitectura. Y Kugler lo dice claramente: a mí lo que me interesa es el relato de la historia de la arquitectura, no lo arqueológico. Pero el mundo ya se está construyendo a nivel ético, como acabamos de ver con Freeman. Freeman no era una rara avis diciendo lo que decía. El mundo estaba organizado. Estamos hablando de un mundo donde lo que está funcionando son los imperios coloniales. Y la disputa por la fuente de materias primas, los gobiernos que se arman o se desarman según los casos. Entonces es muy común ver mapas morales del mundo. O sea, si estamos hablando de que la arquitectura ya deja de ser una categoría estética para convertirse en un juicio ético, es lógico pensar que vamos a ver un mundo armado en base a juicios éticos. La arquitectura no se escapa a esa lógica general. Y así nos vamos a encontrar, como por ejemplo con el mapa moral y político del mundo, así de simple, que hace William Goodrich, uno de los tantos discípulos que tuvo Humboldt. William Channing Goodrich había sido educado en Yale, pero había sido, él se consideraba al menos, discípulo de Humboldt, ¿no? Y lo que están viendo es un mapa ético y político del mundo. No se ve un cuerno, ya lo sé, lo asumo, pero si hacemos un poco de zoom, vamos a ver que este mundo, en realidad, tiene un porcentaje civilizado solamente, y las otras categorías son salvaje, bárbaro y semicivilizado. Porque ustedes se estaban preguntando en base a qué categorías está considerando al mundo en términos morales y políticos. La civilización se arma en base a dos categorías, que son claramente el tipo de gobierno, o sea, el imperio es más civilizado que una república, para que tengan una idea, en esta época, y fundamentalmente, fíjense, la otra categoría, la religión. Esto es una tensión que va a atravesar todo el siglo XIX. Todos los nuevos hallazgos, todos los nuevos discursos, todas las nuevas cuestiones y la historia de la arquitectura básicamente va a asumir su tensión contrastándose con los discursos religiosos, una y otra vez, como lo hace la ciencia, por otro lado.
¿Qué quiero decir con esto? La historia de la arquitectura tampoco es una excepción de una gran problemática que atravesaba todo el siglo XIX, mostrando cómo nos teníamos que acomodar o no a los discursos tradicionales religiosos. El mapa con el cumpleaños de Adán y Eva es una prueba evidente de lo que estoy diciendo ahora. Hay un momento que marca un cambio de rumbo, que lo empezamos a ver el viernes pasado con The Grammar of Ornament, de Owen Jones. Pero sin embargo, hay una trilogía de 3 autores que prácticamente al mismo tiempo van a condensar esta ruptura, este cambio de rumbo, de empezar a hablar de una verdadera historia de la arquitectura, podríamos, me animaría a decir, en términos que hoy por hoy consideramos que es una historia de la arquitectura. Estos 3 personajes son un inglés que ya vimos y uno que acabamos de ver recién. ¿Qué son? James Ferguson, en 1855, publica The Handbook of Architecture, y 2 alemanes, Wilhelm Lübke, que pronuncia, discúlpeme, ¿dónde está Kant? Discúlpame la pronunciación del alemán, Geschichte der Architektur, bastante bien, ¿no? Y el otro, un amigo y casi exégeta de Lübke, que es Baukunst, que es otra vez la misma palabra, la palabra más germana de decir arquitectura, Geschichte, otra vez historia, Geschichte der Baukunst, que es historia de la arquitectura, pero no arquitectura como la tectónica que tiene la palabra, sino en tanto arte de construir. Estos libros tienen en particular varias cosas. La primera es que asumen la necesidad de la existencia de una historia de la arquitectura. Y lo contrastan con, por ejemplo, con otras disciplinas que no tenían, que ya tenían, mejor dicho, historia de la arquitectura. O sea, hay una vacancia de la historia de la arquitectura como campo intelectual. Y dice, ¿cómo puede ser que haya una historia de la pintura, que haya una historia de la música, una historia de lo que sea, y no tenemos una historia de la arquitectura? Dice, los 3 coinciden con esto. Ferguson va a decir que en realidad es hora de que la historia de la arquitectura deje de ser un juego para principiantes. De ahí el antes y después. La historia de la arquitectura era una especie de divertimento de otros personajes. Yo creo, no lo puedo demostrar, pero a veces es más lo que se dice mucho cuando se omite que cuando se cita. No puede ser que Ferguson conocía al último historiador oscuro de la última principado alemán como un ingeniero bávaro que hizo un oscuro texto 2 años antes y lo cita, y no lo cita Freeman, que acababa 3 años antes, 4, 5, acababa de publicar un texto que se llama Historia de la Arquitectura. No lo cita, lo omite. Es decir, acá está la pregunta del dominio del campo que me hacía Matías el viernes pasado, no entre bambalinas. ¿Quién está discutiendo el campo? Dice, no. Para Ferguson no tenía ningún tipo de formación como arquitecto, era un comerciante de telas, o dicen que de otras cosas, que iba a la India y traía, no sé, yo no voy a abrir juicios, qué cosas traía de la India, si se fumaban o no, no sé. El asunto era que Ferguson era un comerciante y tal vez sea el personaje más interesante de su generación. Ya lo vimos en el libro la vez pasada con Principios del Arte. ¿Se acuerdan? Que lo vimos el mes pasado. Aporte de Ferguson. Lübke va a decir que esto es otra cosa diferente a la técnica y a la arqueología. Hay manuales que te enseñan cómo construir, muchos. Y hay incipientes estudios arqueológicos. No se puede hablar de la historia de la arquitectura sin hablar de la arqueología en esa época. Y Lübke te va a decir, no, esto no es arqueología, esto es otra cosa. Acá estamos viendo otros elementos, estamos
viendo cultura, estamos viendo leyenda, estamos viendo tinaja, estamos viendo algo que la arquitectura en su historia está condensando. Y el aporte de Kugler va a ser su vinculación con el resto de las artes. Va a decir, y esta es la madre de las artes, la que los condensa, la que tiene la más venerable y más antigua. Estoy leyendo el machete que tengo acá de todas las cosas. Eso lo va a sostener Kugler. Pero además, ¿qué tenían los tres en común? Esto, que tienen dibujos, cosa que Freeman no tenía. Probablemente los de Lübke y los de Kugler los hayan hecho ellos. Me consta que no Ferguson, porque no era arquitecto y no sabe dibujar, él los contrató, los terciarizó, digamos, los dibujos, los sacó afuera, y es muy interesante, es una línea que los trabajos de Ferguson se hacían con un elemento que llamaba, algunos lo conocerán, llamaba cámara lúcida, que era una especie de cámara especial así que se miraba con una serie de espejos y te di la posibilidad, existe todavía el aparatejo ese, y te permite poner un papel y refleja lo que vos estás viendo y vos dibujás sobre el papel la proyección del reflejo de lo que vos estás mirando. Lo dije muy groseramente, pero al principio es básicamente eso. Para eso está Google, para que busquen lo que es una cámara lúcida, pero muchos de estos objetos que están acá tienen un enorme grado de detalle y de perfección porque justamente están hechos con ese nivel. Ferguson va a hacer algo más, que va a abrir el juego a otras culturas no europeas. Lo van a hacer los otros dos autores, pero Ferguson va a ser el primero que incluyó a América, así de simple. Con lo que se sabía, con lo que se podía, tenía como varios problemas atávicos. Ferguson va a decir que la arquitectura no cambia como la naturaleza. No me quiero meter en temas de historia de la biología porque es un poco más... si bien el trabajo tiene una enorme dimensión con la historia de la biología, pero por lo menos sepan que Ferguson era un fijista, es decir, no creía en la evolución, para decirlo rápidamente, no pensaba que las cosas podían desarrollarse y crecer, como Cuvier, por ejemplo, y lo dijo Ferguson, dijo, la primera abeja que existió, estoy citando textualmente a Ferguson, dice, la primera abeja o la primera hormiga que existió era tan ingeniosa como la que vemos ahora. Es decir, cero posibilidad de evolución. Pero, insisto, incorporó a América. Kugler incorporó el Islam. O sea, ya hay otra mirada. No es que nadie hablaba de esto y que todo el mundo hablaba de Europa. Y esto es importante marcarlo porque esto va a cambiar, esto no se va a mantener como un discurso, pero es importante ver que en los prolegómenos de la historia de la arquitectura como campo intelectual había como una mirada un poco más amplia, podríamos decir, del ombligo centroeuropeo. Y Kugler, acá no hay ni buenos y malos porque cada uno tiene su lado oscuro, quiero decir. Ahora vienen cuestiones, como les dije antes a los chicos, bastante incómodas para ver. Lübke, empieza su historia de la arquitectura con un templo rupestre de la India. No empieza ni con Egipto, ni con Sumeria, ni con nada. Es decir, que él quiere organizar una historia de la arquitectura no en términos necesariamente cronológicos, o sea, lo que apareció primero en términos temporales, sino como tipos originales. Y él dice que, ¿se acuerdan cuando vimos el viernes pasado
a Faber, que decía que había como 4 tipos, que era teólogo, no era arquitecto, que decía que la historia de la arquitectura o el pasado de la arquitectura de los templos se podía reducir a 4 tipos fundamentales, que era el huevo místico, la caverna, el bosque y la montaña? Bueno, estas cosas siguen operando como en estos conceptos, y dice que si la caverna es el origen de la arquitectura rupestre como tipo, aunque haya aparecido después, es primaria, incluso más primaria que los templos egipcios o sumerios. Por eso arranca su historia de la arquitectura con un templo cavado en la roca de la India. Yo puse una foto, el templo rupestre de Kailash. Yo puse una foto actual porque si no, tomamos dimensión de lo que estoy hablando cuando digo templo rupestre con la planta, ¿no? Es algo realmente muy impresionante pensar que estos objetos están grabados, estas piezas, en una sola pieza de roca pura de la montaña. O sea, es para sacarte el aliento, digamos. Con Lübke va a aparecer algo por primera vez, creo yo. Esto creo yo, pero tómenlo como de quien viene, pero es muy probable que esto así sea. Va a aparecer un elemento elemental de la historia de la arquitectura, la crítica. O sea, va a aparecer a la historia, va a utilizar al pasado de la arquitectura para criticar a la arquitectura de su momento, a la arquitectura contemporánea. Lübke, ¿y dónde va a empezar? Como cualquiera que se precie de su momento va a poner su mirada. Nadie osaba cambiar, hasta el día de hoy, creo, nadie osaba cambiar esta mirada prístina del mundo griego. Entonces aparece una excelente reconstrucción del Partenón y en el discurso dice, va a hablar de, cito textualmente, el inmortal Schinkel, o el inventar mérito de Schinkel, que llenó, cito textual, primero llenó la arquitectura degenerada con el aliento puro y casto de las antiguas obras helénicas. Entarten Kunst, arte degenerado, dice Lübke. Yo no sé si fue la primera vez que el tristemente célebre concepto de arte degenerado se usa, pero probablemente en historia de la arquitectura el arte degenerado, insisto, la palabra es Entarten en alemán, y es la misma que se usó lamentablemente un siglo y pico después con el Reich, ¿no? Es el mismo concepto que utiliza Lübke. Y esto tiene una razón de ser porque estamos hablando, y les doy el adelanto, estamos hablando de que hay un arte degenerado producido por razas degeneradas. Es así de simple en esos términos, no tan lineales, tan pedestres, dicho en esos términos. Y dice, bueno, el que logra sacarnos de este bochorno, de esta copia, ¿qué es el arte degenerado para Lübke? Pues buena pregunta, ¿qué es el arte degenerado? Pues todavía no lo definí. El arte degenerado es la arquitectura gótica, el arte degenerado. Es muy simple. La arquitectura gótica y el último gótico, el gótico del siglo XIV, es mucho más degenerado que el primer gótico, que el alto gótico, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la otra versión del arte degenerado? El barroco. No tenemos ninguna duda, y se veía venir, que el rococó y el barroco, y Borges diría, y se le nota, además, diría, es el barroco. ¿Y quién tiene la culpa de haber degenerado el Renacimiento, que es el arte prístino? ¿Están sentados ahí para Lübke? ¿A quién se le ocurrió echarle la culpa? No tenían problema, ¿eh? Al señor Michelangelo Buonarroti. Miguel Ángel es el degenerado, porque dice que, y lo voy a citar textualmente, era exagerado, pomposo y arbitrario. Así que, y tenemos la copia. Schinkel nos sacó de este bochorno, y Leo von Klenze, bueno, que hace el Partenón, dice, está divertido verlo,
Es lindo para los ojos, pero hasta por ahí nomás, ¿viste? Porque es una copia del Partenón, el Valhalla de Leo von Klenze. Así las cosas, este arte helénico es el gran fundamento de la crítica que utiliza de nuevo Eliuque. En ese interín, estamos hablando siempre en términos fundacionales, todavía nos queda un mundo por descubrir, porque hasta ahora hemos hablado de ingleses y de alemanes, y todavía nos queda algo que sí ha llegado a estas playas, y mucho, que prácticamente no ha figurado hasta ahora en este país, que son los franceses. Los franceses venían lenta pero inexorablemente desde el siglo XVIII trabajando en la constitución de un discurso teórico y técnico sobre el pasado de la arquitectura. Venían comparando, de hecho vimos la vez pasada que la comparación pareciera que la inventaron primero los franceses sobre la arquitectura italiana, pero los franceses al fin, y venían trabajando en esto. Un señor que tampoco era arquitecto, me encanta decir que no eran arquitectos, ninguno de estos personajes, y se nota, ¿no? Se llama Jean-Baptiste Louis-Georges Seurat d'Agincourt. Todo ese nombre, bueno, estudié francés el año pasado para poder decir esto, así que bánquenselo. Detalles de la basílica antigua y nueva de San Pedro Vaticano en Histoire de l'Art, para los monumentos, bla, 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 bla. Fíjense cómo compone. d'Agincourt era historiador del arte, y él quiere incorporar la historia de la arquitectura en la historia del arte general. Pero fíjense lo que pone en la lámina. No pone cualquier cosa en la lámina sobre San Pedro del Vaticano. Pone las variantes de San Pedro y pone la basílica paleocristiana en la misma lámina. Es decir, hay una temporalidad. No compara San Pedro con otra iglesia barroca o renacentista o lo que sea. Pone el mismo sitio que fue ocupado por la antigua basílica de San Pedro que manda a hacer supuestamente Constantino. Y acá también hay una ruptura, porque el problema que empezaron y esto es básicamente, o por lo menos yo lo he visto en la bibliografía francesa, básicamente, es donde se da el paso de estudiar en términos de proyecto algo que tiene que ver con un cambio fundamental, y pasamos del proceso fundacional, o sea, primario, al proceso de instalar determinados conceptos. El elemento que da el cambio en esa instalación básicamente es el pasaje. Esto no es un invento mío, lo dicen varios autores, pero yo creo que es fundamental traerlo acá. Es dejar de estudiar el pasado de la arquitectura en tanto órdenes y empezar a estudiarlo en tanto estilos. Esto lo había empezado a hacer Johann Winkelmann, lo sigue haciendo Semper, pero los franceses, Winkelmann no dibuja tampoco, Semper muy poco. Pero los franceses sí dibujaban, entonces uno puede ver con el dibujo qué es lo que estaban haciendo. Estamos viendo una imagen que hace Jean-François Nefourche, que era uno de los arquitectos de Luis, qué sé yo, de Luis XV, pónganle, como diría Livingstone, Luis cualquiera. No, creo que es de Luis XV, sí. Y fíjense, los 5 órdenes viñolescos famosos, dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto, fíjense una particularidad de este dibujo. Tienen prácticamente el mismo tamaño. Y hoy sabemos que no eran así. El orden tenía una proporción distinta. Por lo menos es lo que enseñamos en Historia 1 siempre, que el orden corintio, el fuste era bastante más alto que el del dórico, ¿verdad? Sin embargo, acá parecen iguales. Esto tiene una razón. Ellos sí están pensando en el proyecto y están pensando en estandarizar algo que no tenía estándar. Están tratando de encontrarle formas, aunque esté al revés, porque incluso podemos decir que el compuesto y el corinto son más bajos en esta línea. Aunque esté al revés, lo que está haciendo Nefourche es buscar una estandarización, porque sí son elementos que necesita para proyectar. Necesita tener una imagen de la cual agarrarse.
Pero cuando van estos personajes, es el momento que van a las ruinas, van a Paestum, van a Agrigento, van a Atenas, como loco, van a lo que tienen, y se dan cuenta de algo que realmente es horroroso para un proyecto de estas características. No hay dos templos que tengan la misma proporción. O sea, había un mito de que había un orden dórico, de que había un orden jónico, y se dan cuenta que esto no existe. Que en realidad hay tantas variantes y tantas como templos existen. Y esto se ve también en un desarrollo a nivel del tiempo, porque vemos Claude Mathieu de Lagardette, que hace un dibujo semejante y empieza a comparar los órdenes dóricos de Paestum, Atenas y Roma, y se dan cuenta que todos distintos. Y fíjense cómo los dibuja, porque a mí lo que me llama la atención es cómo presenta estos elementos en la lámina. Ya no tiene esa sistematización que tenía el dibujo de Nefersh, sino que aparece con una mezcla de donde están puestos aparentemente sí respetando la escala. Aparentemente, porque no los medí uno, pero sí respetando la escala, e incluso se da el gusto de hacer comparaciones de los capiteles, tanto de lo que se llama el dórico arcaico, etcétera, etcétera. Esto directamente va a desaparecer en una próxima etapa, y el personaje es Charles Normand, cuando pone la comparación de los órdenes de arquitectura en el nuevo paralelo. Pone un nuevo paralelo, esto no es casualidad que le ponga el nuevo paralelo, porque había un paralelo anterior. ¿Se acuerdan de quién era el paralelo anterior? De Durand. El Requiem Parallel de Durand. Entonces está diciendo, Durand puso las cosas de una manera, pero Normand dice, no, acá miren qué paralelo les hago yo. Y acá ha desaparecido toda lógica, porque aparecen mezclados sin escala, uno más chiquito, otro más grande, puestos en un orden que lo sabrá Normand cuál habrá sido la lógica de composición de esta lámina. Fíjense que en 60, 70 años pasamos de Nefersh a Normand, de graficar el proceso de la arquitectura. Ya no me importa el orden, ya no es necesario, sino me importa el estilo y lo que el estilo condensa. Esto es la idea. Y volviendo, estuve demasiado en Francia, así que necesito volver a Gran Bretaña porque me apuno. Ya otro gran teórico de la arquitectura del siglo XIX, que es Auguste Pugin, que era de origen francés en realidad, él y la familia, en una apología del revival de la arquitectura cristiana en Inglaterra, va a decir muy sencillamente que defender, porque va a contrastar todo esto, es decir, ¿y dónde está lo gótico? ¿Dónde está lo medieval? Que es el otro gran contrapunto del discurso. Y va a decir, defender la arquitectura cristiana, solo por su belleza, no puede prevalecer en aquellos que sostienen que toda la majestuosidad del arte se concentra en un templo griego. Es decir, si no hablamos de templo griego, no podemos hablar de historia de la arquitectura. Debemos volver a los principios que han dado origen a todos los estilos. Habla de estilos. La idea de estilo como concepto, como categoría, está instalada. Y está instalada a tal punto que en algún momento hablar de historia de la arquitectura va a ser directamente hablar de historia de los estilos. Directamente. La historia de la arquitectura, esta frase, si tenían alguna duda, es la historia del mundo, va a decir Pugin. O sea, si tenemos alguna duda de que estos personajes están hablando de la historia de la arquitectura como un elemento autónomo, es para poner en un cuadrito. La historia de la arquitectura y la historia del mundo. No lo digo yo, lo dijo este señor. Y dice, al inspeccionar los edificios de la antigüedad, se nos presentan sus naciones, sus dinastías y sus religiones. Es casi la inversión de lo que decía Freeman. O sea, todo lo que le parecía abominable o no estudiable, al menos a Freeman, es lo que justamente le parezca interesante a Pugin. Este mundo neomedieval que se va a contrastar y que se va a oponer a este mundo neoclásico, por llamarlo de una manera, va a tener un adalid, va a tener a un héroe hasta el día de hoy que creo que todos sabemos quién es, ¿no?
el señor se llamaba Eugène Viollet-le-Duc. Y no solo va a mirar al pasado medieval en términos de su racionalidad arquitectónica, sino que él mismo va a proponer proyectos como esta sala, esta sala para 3.000 espectadores, o este mercado cubierto, sus entretiens, es decir, sus conversaciones sobre la arquitectura, que es de 1863. Viollet-le-Duc va a ser uno de los personajes más controvertidos de este proceso, porque Viollet-le-Duc, como hijo de su tiempo, va a defender la arquitectura como categoría ética. O sea, no es cualquier pasado, y en eso sí tenía razón, y le daba la razón a Freeman. Yo voy a mirar lo que a mí me parece el producto, y esta es la justificación verdadera de Viollet-le-Duc. La arquitectura medieval es importante porque es el producto de una cultura elevada, y no otra cosa. Y es producto de una raza elevada. Y subrayo el término raza, porque en ese momento no se hablaba de otra cosa que de raza. Se llevaba las patadas, por decirlo en latín, con otro gran personaje y con otro protagonista de su tiempo, que de hecho Viollet-le-Duc lo fueron de la École des Beaux-Arts y se funda la École Especial con otro personaje, es una historia muy de opereta, Émile Boutny, hay varios personajes que ahí entran en juego, pero la cuestión es que él se va de la École des Beaux-Arts y crea la primera facultad de arquitectura privada de la historia, porque el Beaux-Arts él había fundado Luis XIV, así que y ahí arma su propia quinta con otros personajes en la École Especial, y la École des Beaux-Arts sigue una línea que para él era decadente y sigue haciendo lo suyo, y va a generar productos nuevos, que es este personaje con lo cual él no se va a llevar demasiado bien, de hecho, pero Viollet-le-Duc muere antes, que es como la nave insignia de la arquitectura Beaux-Arts del siglo XIX, y no me refiero a otra persona que a Charles Garnier, ¿no? Charles Garnier, con la Ópera de París, va a ser el personaje que va a tomar el estudio del pasado de la arquitectura, va a ser probablemente el protagonista del último cuarto del siglo XIX en cuanto a la construcción de una historia de la arquitectura mirando al pasado, más allá de su archifamoso ópera Garnier en París. Siguiente, si yo les muestro este mapa, vamos ahora a la última parte, que es la difusión, ¿no? Yo les muestro este mapa y les muestro esta referencia: distribución de los pueblos desde su origen, de los tiempos históricos a las migraciones de los arios, que es lo que le importaba al personaje que ¿dónde estaban los arios, que eran los que hacían la gran arquitectura? Si yo les digo a qué libro pertenece este mapa, me van a entender hasta qué punto estas cosas están operando fuertemente. Este mapa pertenece, chachán, a la distribución a la habitación humaine de Charles Garnier. Charles Garnier arranca su libro de historia de la habitación humana con un mapa sobre la distribución de las razas y dónde están los arios. Es un libro de historia de la arquitectura, es decir, acá está el cruce de ambas cosas. Y Garnier va a seleccionar todo lo que vimos en la clase pasada, a los objetos de la arquitectura de una manera, podemos decir, naturalista. Y ahora voy a explicar a qué me refiero con esto, con mucha... voy a volver sobre esto, pero la arquitectura ha evolucionado, y ha evolucionado para Garnier en los términos de perfeccionamiento. Ya vimos el viernes pasado que evolución obviamente no significa perfección, pero que ellos sí lo interpretaban como una perfección, y una mejoría, un desarrollo constante. Entonces,
toda la arquitectura, la última arquitectura producida por una raza elevada, evolucionada y superior, condensa en sus formas todo el pasado de la arquitectura. Porque todos los simulacros, desde la antigua choza hasta pasando por lo que quieran para llegar al palacio, están condensados, son ejercicios necesarios para haber llegado a ese punto final. Y la última arquitectura más elevada recapitula toda esa experiencia. Eso es lo que dice Garnier. El tema es que exactamente eso, poco tiempo antes, lo había dicho Ernst Haeckel en La antropogenia o historia del desarrollo humano. Y esto es, si bien hoy es un juicio muy controvertido de Haeckel. Haeckel era el evolucionista mano derecha mano derecha nunca lo conoció, pero era el difusor más grande de Darwin. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen, no demasiado agradable? Dice lo que dice la ley de recapitulación. Yo sé que a los arquitectos esto es medio embole, pero es importante a ver si lo puedo decir bien. La ley de recapitulación dice que la ontogenia recapitula la filogenia. Vamos de nuevo. Un embrión humano pasa 9 meses en el vientre materno. Y lo que decía Haeckel, que durante esos 9 meses se ven todas las etapas de la evolución a llegar al ser humano. Y él lo compara con un pez, una salamandra, una tortuga, un pollito, un cerdo, una vaca, un conejo y un ser humano. Fíjense, todo viene de acá, es todo lo mismo. O sea, que en etapa embrionaria nos parecemos todos, al pollito, a la salamandra, qué sé yo, porque hay una evolución. Esta es decir, la autogenia, podemos decirlo grosso modo, son los 9 meses, y la filogenia es toda la historia de la evolución de la especie. Esa es la ley de recapitulación. ¿Qué tendrá que ver con esto? Bueno, ellos están utilizando el mismo concepto, que la historia de la arquitectura llegó a un punto evolucionado porque recapitulaba todo lo mismo que la raza humana. Esto que parece un poco fuerte, vamos a ver que de fuerte no tiene nada y se convierte en una moneda corriente del discurso de la historia de la arquitectura. ¿Dónde se difunde la historia de la arquitectura en estos términos? ¿Dónde aparece? Y aparece donde tiene que aparecer, en la Exposición Universal de París de 1889. Es como que nuestra historiografía dejó un poco de lado lo importante que fue esta exposición para el discurso de la historia de la arquitectura, porque ahí es donde esta exposición que tuvo esa visibilidad gigantesca en el mundo, es donde se instala el concepto de evolución y de desarrollo. Este es un mapa de la Exposición Universal y el que compra la mayor parte del mapa, vamos a poner las 4 patas de la Torre Eiffel para que uno sepa dónde estamos, y fíjense dónde está el sector dedicado, se llama directamente Historia de la habitación humana, que es de donde Garnier sacó el libro, ¿no? Si hacemos todavía toda esa zona, la parte que está directamente al Sena estaba dedicada, era una forma de transitar literalmente como había hecho Owen Jones en Londres, igual, y el paralelo es muy fuerte en ese sentido. Se puede transitar y ver la historia de la habitación humana ya no como patios, como había hecho Jones, sino directamente como obras, con un restaurante. Y siempre los arquitectos necesitamos un restaurante cerca, no sé por qué, está el restaurante ahí, igual ahí, no sé por qué, ahí, fundamental. Vamos a ver una parte de esa historia de la habitación humana. Fíjense, quiero notar 2 cosas. El pabellón de México y el pabellón de la República Argentina, donde estaba ubicado, ¿no? Que ganó el pabellón, justo enfrente. ¿Qué hace Garnier? Bueno, las edifica. Empieza con una aldea lacustre, que dice que fue inmediatamente después de la caverna. Después hace una vivienda egipcia, ponele.
una china y japonesa y una azteca. Ponele 2. Yo no voy a entrar porque esto es muy largo, en la tesis está explicado con detalle, pero si no, no lo quiero alargar. Solamente voy a mostrar como curiosidad dónde estaba el pabellón. Esto es una curiosidad mía, el pabellón argentino. Fíjense, ¿esta cúpula la ven ahí? Bueno, es esta. Ahí la tienen. Solamente para decir que estamos ahí en el medio de nada más, de Argento Cholulo, nada más. Pero a mí me interesa mostrar la casa egipcia, porque ustedes pueden decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Con toda intención. ¿Se acuerdan que yo el viernes pasado le dije que era la primera vez que veíamos la trilogía Exposición, Arquitecto, Diseñador y Arqueólogo? Lo vimos con la exposición de Sydenham, Owen Jones, o Ferguson en este caso, Ferguson, y Charles Austin Layard, que era el arquitecto de Nínive, ¿se acuerdan? Yo dije que era la primera, pero no la última vez que íbamos a ver esta trilogía. Acá vamos a ver la misma relación entre la Exposición Universal de París, Gaston Maspero, que era no solo el egiptólogo más importante de Francia, sino fue en el Museo Arqueológico del Cairo, para que tengan una idea, hay una estatua de Gaston Maspero, que es el que creó el Museo Arqueológico en el Cairo. O sea, era una autoridad mundial que había trascendido la frontera de Francia. Y nuestro muchacho Garnier. ¿Qué va a decir Garnier? Que va a decir que esta casa es una réplica exacta y de lo más fiel de una casa egipcia, y no solo por eso, sino porque tenemos la bendición de Gaston Maspero para mostrar cómo esto es realmente así. Y no solo lo dice, sino que lo escribe. Ustedes se preguntarán, ¿qué son estos jeroglíficos que están ahí arriba? Estaban acá, estos jeroglíficos, y yo, como leo rápidamente jeroglífico, se los voy a traducir. Esto dice: este es el hogar de los egipcios de la época del rey del Alto y del Bajo Egipto, Ramsés II, al que dio vida Ra para siempre. Chúpate esa. Ustedes piensan, ustedes se ríen del nivel de disparate de todo esto y del nivel de absurdo, pero no se rían tanto cuando estas imágenes se instalan y se difunden como como parte verdadera de la historia de la arquitectura. Tal es así que nuestro querido, amado y nunca bien ponderado Bannister Fletcher, en su sección egipcia, va a reproducir, sin que se le mueva un pelo del bigote, la casa que puso Garnier en la operación, y encima pone una maqueta, como para terminar de confundirnos, una maqueta de lo que pudo haber sido una verdadera casa egipcia, comparando esto. Dicho todo esto, las cartas están sobre la mesa, y volviendo rápidamente a Haeckel, tenemos el árbol de la evolución humana, donde el error básico que comete Haeckel es poner, vamos a poner un zoom, es poner al hombre como pináculo de la evolución, cosa que ya sabemos que es un error mayúsculo, y poco tiempo después para estas cosas, Bannister Fletcher va a generar su primer árbol de la arquitectura, donde va a poner a la arquitectura europea como pináculo de esa evolución. ¿Paramos acá? ¿10 minutos? Hay un término concomitante con todo esto, que es, por lo tanto, el término de civilización. Y cuando digo el concepto de civilización, me refiero a qué es el mundo civilizado. Estamos hablando de categorías morales, estamos hablando de pueblos elevados, estamos hablando de un montón de conceptos que nos lleva, diría, ineludiblemente a tratar de desentrañar cuál era la idea de civilización en estos años. A mí se me ocurrió trabajarlo a 3 niveles, que son 3 niveles que venimos hablando desde el viernes pasado, pero ahora tomados conceptualmente como tema
de investigación, que son civilización por el concepto de evolución, es decir, la superioridad biológica, evolución por la idea de belleza, es decir, la superioridad estética, y civilización por modernidad, es decir, la superioridad técnica. O sea, evolución, belleza y técnica, tres niveles que marcaban la idea de civilización bastante, creo, abarcativos de lo que era el concepto. Debe haber seguramente otros juicios que se pueden elaborar, pero creo que estos son bastante abarcativos. Volvemos rápidamente a Haeckel para mostrar ahora que la evolución también se cartografía. Este mapa es un mapa curiosísimo que no está en todas las ediciones de Haeckel y muestra el origen posible de la humanidad. ¿Dónde la pone Haeckel? En el mismo lugar que supuestamente el libro del Génesis decía que había nacido la humanidad. El Génesis, la Torá, todo decía que estaba acá, en algún lugar de la Mesopotamia asiática. Es muy impresionante cómo Haeckel hace un esfuerzo para conciliar la antropología y la religión en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí no puede evitar hacer su consabida clasificación, y en esto están todos, porque hasta los evolucionistas más conspicuos necesitan hacer una división racial. Entonces hay 12 razas y algunas son arias y por lo tanto tienen un nivel más evolucionado y otras no tanto. Pero la historia tiene la mala costumbre de desmentir estos conceptos, y a finales del siglo XIX un arqueólogo de Oxford se va y descubre algo raro en África. La religión, hay una hipótesis que aparece por ahí, que es una hipótesis de estirpe básicamente religiosa judeo-cristiana, que es la hipótesis camítica en castellano o hamitic en inglés. El tercer hijo de Noé, ustedes dirán, sacale, tiene vodka. El tercer hijo de Noé se llamaba Cam en castellano o Ham en inglés. Lo vio desnudo. ¿Vieron que hay un relieve en Venecia llamado La borrachera de Noé? Noé después de que hizo todo eso, lo mínimo que hizo, cabió, después del arca y todo eso, y parece que fue un bochorno porque estando borracho perdió la dignidad de la ropa y el hijo lo vio desnudo, y al verlo desnudo lo maldijo a él y a sus descendientes. Fue la raza negra. En todo esto, los negros estaban malditos por el Señor y todo lo que venía de la raza negra venía con ese estigma. Por lo tanto, cualquier producto de la raza negra era considerado inferior y lo vamos a ver por todos lados. Alguien se atrevió a decir que las pirámides egipcias también la habían construido personas de raza negra y les agarró como una especie de ataque a varios. Y lo dijeron además y lo escribieron. Pero un arqueólogo de Oxford que se llamaba Theodore Brent descubre una enorme y elevada cultura en el África negra. Y dice, perdón, acá no pudo haber hecho ningún negro, pudo haber hecho esto, que es demasiado elevado. Y hacen toda una compleja composición. Hay arios de raza negra, para que tengan una idea ustedes. Con tal de que sean arios, eran de raza negra o del color que quieran. Pero la cuestión es que lo habían hecho los arios de raza negra, hasta que se demostró que el reino de Zimbabue, en la antigua Rodesia británica, era efectivamente una elevada cultura, civilizada, compleja, capaz de hacer este tipo de construcciones, raza negra. Esto se da en los prolegómenos, si bien el descubrimiento es muy anterior, ya en 1895, se está dando los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, esta discusión. O sea que las obras de arquitectura no son tan... empiezan a ser un poco más complejas de lo que se pensaba en la Europa blanca, aria y lo que sea. Zimbabue. El Gran Zimbabue, que el país actualmente se llama Zimbabue, por supuesto. Todo este proceso tiene un lado anterior,
que es cuando se empieza a asociar ahora ya no la ética y la moral de los pueblos, sino su idea de nación, ¿no? Y esto pasa por algunos antropólogos norteamericanos, o pretendidos antropólogos, como Reince Prichard, que empieza a hacer no es el primero que habla de cráneos, ni mucho menos, pero empieza a explicar el nivel, no empieza, continúa explicando el nivel de superioridad de un pueblo con la forma de su cráneo y, por supuesto, con la capacidad cerebral. Es así de lineal, como le digo. Y James Whale, que es el otro antropólogo, un poquito posterior, empieza a hacer lo mismo que después van a hacer los otros cartógrafos, entre ellos el mapa de Garnier, pero ya no en términos éticos y morales, sino en términos de estados. Habla de los turcos, habla de los escoceses, habla de los moros de África y habla de los negros, casualmente acá está ahí abajo, como nación, como territorio, no como pueblo. Estas diferenciaciones de los niveles de capacidad intelectual, de nación, van a tener una especie de bendición desde la filosofía, y le va a dar nada más ni nada menos que Hegel, en Lecciones sobre la historia de la filosofía, y lo va a decir sin ningún tipo de problema. En 1833, Hegel va a decir que la filosofía germánica es la filosofía dentro del cristianismo, en la medida en que éste pertenece a las naciones germánicas, es decir, a los pueblos cristianos de Europa pertenecientes al mundo de la ciencia, y que forman en su conjunto la cultura germánica, pues Italia, España, Francia, Inglaterra, etcétera, han recibido a través de las naciones germánicas una nueva fisonomía. Es decir, después dicen que a Hegel lo sacan de contexto, que no fue el origen de la idea de superioridad racial. Está diciendo claramente que acá no estoy sacando de contexto a nadie, lo estoy poniendo en el contexto que está diciendo más claro, echale agua, que dice que los que tenemos detentamos el verdadero concepto de civilización, somos los alemanes. Sin embargo, los que van a hacer del racismo una cuestión vinculada directamente a la historia del arte, no va a ser solamente Hegel, sino un personaje que se llamaba un aristócrata francés, Joseph Arthur de Gobineau, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Un festival. Le digo la más suave, en este último país, la India, los esclavos en tiempos primitivos consistían en negros subyugados por los arios. En Egipto, las castas inferiores también estaban formadas casi en su totalidad por los negros. En Grecia, los ilotas lacedemonios y los tesalios, tantas otras categorías de campesinos apegados a la tierra, eran descendientes de aborígenes sometidos. De estos ejemplos se deduce que la existencia de poblaciones serviles denota siempre diferencias originales entre las razas nacionales. Diferencias originales, es decir, hay culturas que ya nacieron para ser servidumbre de culturas superiores, claramente. Tiene más, dice, tiene una que nos toca buenísimo, que no la puse ahí, pero dice, los blancos de América son una mezcla de las razas más degeneradas de la vieja Europa. Son restos humanos de todas las épocas, irlandeses, alemanes, mestizos y franceses, irlandeses, alemanes, mestizos y franceses, italianos, del origen más dudoso. Esos somos probablemente nosotros. Faltó aclarar y a mucha honra. Esto no es yo lo trato de sacar un poco del nivel dramático que tiene realmente todo esto, porque el mundo se está nutriendo de estos elementos, ¿no? Y vamos a ver cómo esto va a ser la interpretación real que se ve. Esta es una infografía, como les dije la vez pasada, que se hacen como separadas, ¿no? Como cuadros separados que se vendían para la escolarización primaria y secundaria, ¿no? Y la principal variedad de las razas de la humanidad, hay una serie de razas, pero los arquitectos sabemos que donde pones el centro, no sé si se nota el color de la piel, ¿no? Rosadito. Si no llegan a ver lo que dice abajo, se los agrando, a ver si se ve un poquito mejor. Englishmen.
la raza termina siendo un juicio categórico para entender, ya empezamos a sumar civilización, cultura y, sobre todo lo que nos importa a nosotros, manifestaciones artísticas. Así como nos llama la atención que un mapa sobre las migraciones arias esté incorporado a un libro de historia de la arquitectura, no debería llamar tanto la atención que aparezcan este tipo de imágenes en otro libro de historia de la arquitectura. El autor es el ario, el jonio, el chino, el mongol, el asirio, el semita, el indio, el romano, además un americano. El autor es nuestro querido, amado y nunca bien ponderado Eugène Viollet-le-Duc, en Histoire de l'habitation humaine. Viollet-le-Duc va a ser un conspicuo discípulo de Arthur de Gobineau. Él saca sus principios racistas de Gobineau y los plantea en la historia de la arquitectura, mostrando que en realidad es el arte gótico y el arte que a él interesaba es el desarrollo de culturas superiores, ni más ni menos ese tipo de cosas. Y nada puede discutir eso que es una verdad, estoy hablando en términos de Viollet-le-Duc obviamente, ostensible, evidente. Digamos que en Viollet-le-Duc se cruzan estos dos mundos que parece que están aislados, ¿no? El mundo del racismo cultural, el concepto y la historia de la arquitectura misma aparecen condensados en la figura de Viollet-le-Duc, que no es la parte de Viollet-le-Duc que solemos estudiar nosotros generalmente, ¿no? Sin embargo, la historia de la arquitectura va a volver una y otra vez a estas miradas evolutivas. Fíjense esta frase, y esto no es solamente culpa de los arquitectos. Es por destrucción y modificación que la arquitectura siempre se ha desarrollado y progresado, mediante la resurrección y la evolución, y solo por tales medios ha sobrevivido como un arte viviente. Citando a Darwin, y lo que está citando este autor no es cualquier cosa de Darwin, sino está citando el último párrafo del Origen de las especies. Con esta frase, Darwin concluye el libro que cambió la historia del mundo. Eso es lo que está citando. De la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte, lo más exaltado que somos capaces de concebir, es decir, la generación de animales superiores, obedece directamente a un principio tan simple para producir formas inagotables, las más bellas y las más maravillosas, que son y han sido las más evolucionadas. O sea, ¿de dónde está el origen de la confusión entre la perfección y la evolución? En el propio Darwin. Es lo que algunos llaman esas ambigüedades de Darwin. Después dijo, bueno, esto no era tan así, qué sé yo, pero esto también estaba, o lo había dicho claramente, en el propio Darwin. ¿De quién es la autoría de esta frase? De Fletcher. De Bannister Fletcher, en un libro menos conocido, que es La influencia de los materiales en la arquitectura. Habíamos visto el tema de la evolución, y habíamos visto la ley de Haeckel-Müller, o también llamada ley de recapitulación, y yo les hice la interpretación con Garnier. Sin embargo, un autor bastante más conocido lo va a tomar directamente, sin citarlo, y va a decir que el embrión humano pasa en el claustro materno por todas las fases evolutivas del reino animal. Cuando nace un ser humano, sus impresiones sensoriales son iguales a las de un perro recién nacido. Su infancia pasa por todas las transformaciones que corresponden a aquellas por las que pasó la historia del género humano. A los 2 años lo ve todo como si fuera un papúa. A los 4 como un germano. A los 6 como Sócrates y a los 8 como Voltaire. Miren las categorías. Es curioso que esto pertenece a un texto que nosotros todos conocemos, pero que ha pasado casi desapercibido a nuestra vista por no es un hallazgo misterioso de mi persona, porque esta frase pertenece a Ornamento y Delito de Adolf Loos. Fue Adolf Loos el que lo hizo.
¿Y de dónde, cómo llegamos a esto? ¿Cómo terminamos en esto? De distintas maneras. La idea de mezclar categorías, fíjense, esto parece la enciclopedia china de Borges, ¿no? El Papúa, Voltaire, lo que quiere decir, es la recapitulación, pero ya nacido, digamos, ¿no? Ya nació el embrión. Es que esta idea de categorización racial vinculada con cuestiones artísticas era de vieja data, de finales del siglo XVIII. Un holandés que se llamaba Petrus Camper, fíjense, hace una comparación entre monos negros, calmucos. Los calmucos es una etnia que vive en Mongolia. Existen actualmente. Es un pueblo de Mongolia, medio entre la frontera entre Rusia y China, por ahí. Son los calmucos. Fíjense dónde termina. Empieza con los monos y termina con una imagen de Apolo. El personaje, ¿no? Acá. Apolón. Esto es todo y está midiendo qué tamaños, qué ejes y qué sé yo. No era tan delirante lo que estaba diciendo Ross. Había toda una historia que lo estaba avalando para ese discurso. Y más aún, lo que dijo Camper va a terminar vía este señor que se llama Charles White. Fue uno de los antecedentes. A Camper no nos consta que lo haya leído Darwin, pero sí a Charles White porque él lo cita. Y fíjense que las categorías que utiliza White son aún todavía más enciclopedia china que las que usó Camper. Fíjense los personajes que desarrolla. El negro, un americano salvaje, un asiático, un europeo, otro europeo, un pintor romano y un griego antiguo. Bingo, hemos llegado a donde necesitábamos llegar, que era el griego antiguo. ¿Qué está utilizando White para hacer estas categorías de evolución y perfección racial? El cráneo, que se llama parietal, ¿no? Este hueso parietal, ¿no? Vamos a ver algunos. Es el ángulo del parietal. A medida que tiende a 90 grados, más inteligente y más evolucionados somos. Así de simple. En el negro estamos en unos 70 grados. En el europeo estamos en 90 y en un griego antiguo estamos en 100 grados. Más no, nos dice White porque ya se nos pone una cosa monstruosa. Si nos va lo dice White, ¿no? Esto va a habilitar que incluso los biólogos evolucionistas más desarrollados hagan imágenes tan lamentables como la que hace el propio Haeckel de poner 3 monos y a un negro arriba de un árbol, ¿no? Sin más vueltas. Y esto es lo que habilita este tipo de cuestiones, ¿no? Que están discutiendo cuál es el nivel y por qué están en ese tipo de lugares. Y más aún, todavía están discutiendo cuál es la idea del verdadero salvaje, del verdadero incivilizado. Tienen una imagen en Europa en el siglo XIX y además tiene una vinculación con lo artístico, porque son los tatuados. El tatuaje es la quinta esencia del salvaje y todos hablan del papúa. ¿Vieron que los habla del papúa, del maorí? Tienen como una fijación con el maorí, con el papúa, porque es con lo más salvaje que ellos encontraron en la vida. Esta es una imagen de Owen Jones de The Grumman's Ornament, de una mujer que estaba, el cráneo, ¿no? De una piel tatuada que estaba en un museo en Gran Bretaña que después lo terminaron devolviendo. Y dice, bueno, aquí la idea del salvaje es el primer arte que podemos encontrar, es lo más salvaje y primitivo, pero finalmente lo pone en el sistema. Para otros autores, el papúa se hace tatuajes en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. No es un delincuente, pero el hombre moderno que se tatúa sí es un delincuente o un degenerado. Yo no voy a abrir juicios sobre los que tienen tatuaje, hombre o mujer. Es un degenerado. Hay cárceles donde el 80% de los detenidos presentan tatuajes. Los tatuados que no están detenidos son criminales latentes o aristócratas degenerados. O sea, siempre está la palabra degenerado en el medio. Si un tatuado muere en libertad, esto quiere decir que ha muerto unos años antes de cometer un asesinato. Es decir, cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. O sea, si vos tenés un tatuaje, ya estás como degenerado, por ser occidental, obviamente,
Y es cuestión de tiempo que o termines en cana o te maten. Eso es lo que dijo nuevamente Adolf Loos en Ornamento y Crimen. Las palabras. Sin embargo, esta idea de belleza se va a complementar con la idea de técnica. La idea de técnica, o sea, la modernidad, que es la superioridad técnica, va a ser el otro elemento de conformación de lo civilizado o de lo puro, que en algún momento también hablan de pureza, continuamente. La altura va a ser un elemento, no el único, pero un elemento claro, y la pirámide de Keops, la gran pirámide de Keops, va a estar como el referente eterno de superación de la técnica humana. Esta es una imagen de Cockerill, donde aparece la comparación de la altitud con las catedrales góticas europeas. Se ve, ¿no? La silueta atrás de la pirámide de Keops. Es interesante porque Francia, Gran Bretaña y Alemania, las tres países que estoy estudiando continuamente, están discutiendo quién tiene la catedral gótica más alta. Es muy gracioso. Colonia, dicen los alemanes, creo que Lincoln, creo, los ingleses, no sé cuánto, los franceses, vaya a saber, pero todos dicen que las han superado a la Gran Pirámide, que tenía 147 metros, la han superado en 10, en 12, en 13 metros de altura. La altura pasa a ser una competición y, por supuesto, el que hace el edificio más alto es el que tiene la capacidad técnica más desarrollada, evidentemente. De esto se está haciendo el discurso también. Fíjense, uno de nuestro querido amado John Emsley hace una infografía con los principales edificios del globo. ¿No les hace acordar a otra imagen de Emsley? Esta, que yo mostré hace poco. Fíjense, lo que está acá, voy a hacer rápido, la omnipresente pirámide de Keops, San Pedro Vaticano y la cúpula azul, que es aún más pregnante, no por casualidad, es San Pablo de Londres. O sea, es como la versión arquitectónica de esta imagen. Evidentemente que es el mismo autor. Pero la tecnología nos viene a complicar la historia porque es el momento de plena revolución industrial. O sea que el canon también empieza a complicarse con los hallazgos técnicos. En la arquitectura del hierro o los elementos del hierro empiezan a ser modificados. Y uno de los grandes logros, obviamente británico, es el puente sobre el río Forth, sobre el estuario del río Forth, en las afueras de Edimburgo, que es un alarde de técnica de 1882. ¿A dónde va a parar el Forth Bridge? Al canon. Y aparece en la misma composición, puesto en primer lugar. Es una rareza este dibujo, donde aparecen algunos de los principales edificios del mundo, que es el mismo que vimos antes, en blanco y negro idéntico, pero con un primer plano, no es en escala, en el Forth Bridge. La técnica empieza a discutir, por primera vez es el elemento que discute cuáles son las obras que entran y salen del canon. O sea, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la obligación de estudiar, además de las pirámides, San Pablo, etcétera, etcétera. Bueno, podemos poner, los norteamericanos pondrán el monumento a Washington también, pero la Torre Eiffel de 1889 nos complica porque además se nos sale de escala porque tiene 300 metros de altura, con lo cual no me queda otra que ponerla ahí. Tiene más del doble que la Gran Pirámide de Keops, y no solo la pongo ahí, sino que además tengo que poner el remate en un costadito para que se vea. Dicho esto, la técnica también se incorpora lenta pero inexorablemente al proceso del gran relato de la historia de la arquitectura y por lo tanto de las obras que se estudian en el canon. Hace mucho que no hablo de Fletcher, así que tengo que volver rápidamente, y la segunda y última versión del árbol de la historia de la arquitectura, Sir Bannister. Después un chisme, le cuento por qué era Sir Bannister. No era por ser arquitecto, les doy ese dato. Lord Par del Reino va a incorporar en su versión del mundo evolucionado europeo a la
indiscutible imagen del Flatiron Building de Nueva York. Fletcher no volvió a hacer más evoluciones, se muere en 1954. Pero nos dejó curiosamente pistas de dónde pensaba que la arquitectura iba a seguir. Negó la modernidad, habló de un tal Frank Gropius, dijo, ni siquiera una mezcla entre Frank Lloyd Wright y Walter Gropius. Unas cosas así, me interesaba. Dijo, bueno, existe un señor que se llama Le Corbusier, pero bueno, no, se nos acabó las páginas. Esto dice Fletcher, se nos acabó el tiempo, no tenemos tiempo de hablar de estos personajes. Estamos en 1953. O sea, no podés no decir nada de la modernidad en 1953. Vos me preguntabas, ¿quién era? Vale, me preguntaba, ¿qué quedó de todo esto en la modernidad? Bueno, evidentemente ahí tenés la explicación, ¿no? Pero curiosamente, ¿vieron que los libros tienen algo que se llama retiro de tapa? Que es la parte de adentro de un libro que suele ser un dibujito, una trama, o sea, la parte de adentro de la tapa, ¿no? Retiro de tapa. No hay ningún diseñador gráfico acá, estos arquitectos. A partir de la edición de 1938, Fletcher hace esto como retiro de tapa, hace una tramita que está en todas las ediciones hasta que Fletcher se muere, ¿no? Era una cosa media que era como una trama, un dibujito, las hojitas que hacen del árbol. Yo nunca le he dado bolilla hasta que en realidad me enfrento con el original de esto, lo veo, lo encuentro en el archivo, de dónde salió todo esto, y para mi sorpresa veo que hay 3 edificios del cual no mencionó, que no son los edificios históricos. Y los edificios son, este es el original, que está en el Museo Victoria and Albert en Londres, y los 3 edificios que aparecen, que son estos, que dicen Modern English, Modern Swedish y Modern American, son la Autoridad Portuaria de Londres de Edwin Cooper. Esto es lo que para él era el futuro de la arquitectura. Que costó encontrar, edificio rarísimo, no estaba en el canon, Ragnar Josterberg, el Ayuntamiento de Estocolmo, de 1923, y sí, fácil, el Empire State Building de Sheb, Lamb and Harmon, ¿no? Fletcher nunca volvió a hacer el árbol, pero nos dejó una pista de dónde estaba la verdadera historia de la arquitectura. Y para terminar, los otros. ¿Quiénes eran los que estábamos, me involucro, fuera del gran relato de la historia de la arquitectura en la construcción? Yo elegí 3, hay muchos, pero como bloques grandes elegí a los hispanos, a los orientales y a los americanos. Nosotros. Los 2 primeros los voy a tratar de pasar con cierta rapidez para dedicarme un poquito más, por razones obvias, a los americanos. El primero que hace una importante mención de la arquitectura hispánica fue Ferguson, y dice, pocos desconocen la brillante audacia de un puñado de aventureros que en el siglo VIII subyugaron a España y casi conquistaron Europa, y menos aún han escuchado sin emoción la triste historia de su expulsión. Claro, para un inglés, escocés. Gran parte de la poesía y el romanticismo de la Edad Media deben su existencia a las luchas entre los caballeros cristianos y los moros, y en tiempos y viajeros y pintores y arquitectos se han detenido y explayado sobre las bellezas de la Alhambra. Esta cita para mí es importante porque muestra que no todo el mundo fuera de Europa o fuera de la cultura europea tenía el mismo tratamiento en este discurso. Y esto es algo que algunos autores nos han querido demostrar, sobre todo autores de Oriente, que han dicho eran racistas y excluían a todos por igual. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y vemos que el mundo de por lo menos hispano-musulmán en este aspecto sí tiene una consideración romántica, errónea, con problemas, todo lo que ustedes quieran. Pero una consideración. Y aparte no tenemos que olvidar que el propio Owen Jones era un especialista
en el arte hispano-musulmán. La gran obra maestra de la exposición de 1854 fue el patio que hace de la Alhambra, Jones. Y además le pone una planta, y este es el libro que hace Owen Jones sobre el patio pone la planta original de la Alhambra y hace su patiecito de escala para decir, bueno, es más o menos, el patio de la Alhambra es más o menos la mitad. Más o menos pude hacer la mitad, que era el espacio que tenía. Igual esto no es lineal y esto es bastante complejo porque hay otros autores que no lo están viendo de esta manera. Mi interés por Fletcher surge porque Andrés Calzada hace la primera, no la primera traducción fuera del inglés del Fletcher, la traducción que se hace de Fletcher fue en 1911 y fue jamás adivinarían a qué idioma se tradujo primera vez Fletcher. Al ruso se tradujo. Algún día alguien me podrá explicar, tengo algunas hipótesis, pero son muy hipotéticas, por qué se tradujo primero Fletcher al ruso. Nunca se tradujo al francés y se tradujo muy tardíamente post-mortem en una única versión al italiano. Y se acabó. La gran traducción del libro de Fletcher fue al español y la hace Andrés Calzada. Y ahí empezó mi curiosidad. En el año 1928 toman la quinta edición de Fletcher y la traduce Calzada y dice, bueno, yo le voy a hacer un apéndice al gran libro de Fletcher, voy a hacer lo que pueda, ese monumento a la historia de la arquitectura. El apéndice que hace Calzada tiene casi 800 páginas y fue, hasta donde yo sé, el primer libro que toma sistemáticamente la historia de España. Fletcher no pudo acusar recibo nunca con esto porque, si ustedes se acuerdan, el árbol de que hace Fletcher dice, bueno, acá están las cosas importantes. Dice, yo no me puedo detener en las influencias menores, dice Fletcher. Yo les diría que Calzada solo habló de las influencias menores, es de lo único que habló. Y acá tenemos una de las tantas cosas que muestra Calzada. No puede hablar de la historia de España si, por ejemplo, no muestra la comparación con las iglesias mozárabes españolas. Un producto de la historia de la arquitectura mestizo, híbrido, complejo, muy difícil de encasillar si lo hay, pero fundamentalmente incómodo. Aparecen arcos de herradura por todos lados y aparece el mundo musulmán como antecedente innegable del mundo medieval europeo. Intolerable para un grupo de intelectuales que estaba buscando las raíces cristianas de la arquitectura europea. Con lo cual, Fletcher nunca pudo hacer, son 3 tomos, iban a ser 4, pero terminan, Calzada lo terminan fusilando, asesinando en la Guerra Civil Española. Una historia muy compleja la de Andrés Calzada, y no lo pudo terminar. Fletcher jamás acusó recibo de esta edición y vivió casi 20 años más después de esto. Y para ver la relación del arco de herradura, por ejemplo, como un producto visigótico, como todos sabemos, Chueca, Mediante y todos los demás, que aparece en San Miguel de Escalada, ¿no? Por ejemplo, un prerrománico del siglo X. El otro personaje que es interesante acá trabajar es de nuevo Garnier, pero ya que miraba de Oriente. El otro gran mundo que aparece ejemplificado en la otredad, como diría Pancho, es Oriente. Y la diferencia es muy importante con respecto a lo que pasaba con el mundo hispano-musulmán o hispánico en general, porque Oriente figuraba en los libros de historia desde mucho tiempo antes. O sea, pertenecía a este gran relato desde mucho tiempo antes. ¿Qué dice Garnier? Es cierto que estos arios del Extremo Oriente alcanzaron un grado eminente de civilización, pero relegados como estaban a los rincones más remotos del viejo continente, aislados de las demás poblaciones arias, no tuvieron ningún efecto para el progreso general de la humanidad. Fíjate
qué manera descalificar falazmente a toda la civilización oriental. Hay un edificio muy, muy llamativo, que es la Torre de Porcelana de Nankín, que había aparecido tal vez por un grabado de un holandés ya en el siglo XVII, Johan Neufeld, y curiosamente, este edificio se llama Torre de Porcelana porque tenía 80 metros de altura y era de ladrillo de porcelana en serio. Era todo porcelana de verdad. Era un templo budista. Aparece nada más ni nada menos que en el bosquejo de historia de la arquitectura de Fischer von Erlach, como parte de este gran relato, en 1721. Y fíjense que siguió apareciendo en todos los relatos de arquitectura. Este es otro de los principales edificios, hay que mostrar dónde está porque no se ve, está aquí, y ahí la tienen, a la Torre de Porcelana de Nankín con sus 80 metros de altura. Incluso en el año 1886, hacía 30 años que había sido destruida la Torre de Porcelana, porque en una guerra de religión en China, contra los budistas, destruyen el símbolo más preciado que tenían, que era la Torre de Porcelana. De donde aparece con, por supuesto, en términos de la búsqueda del nivel de superioridad y de civilización que hacían estos autores, aparece acompañado de la imagen, cuando aparece Gané, de un chino, que dice que era nariz aguileña, quizá amarillo y pelo del color del ala de un cuervo. Me acordé hasta con qué descripción le da Violet a estos personajes. El propio Fletcher, fíjense, cuando pone su parte de arquitectura oriental, diluye uno de los elementos fundamentales de su discurso. El libro se llama Arquitectura por el método comparado. Y si estamos comparando lo que es fundamental en una comparación, que es por qué seguimos usando todavía el libro de Fletcher en nuestras cátedras, por la escala. Trabaja con la proporción, trabaja con un poco de aire entre las imágenes. Todo ese instrumental, todo ese arsenal desaparece cuando muestra la arquitectura oriental. Y a tal punto que mezcla escalas, tamaños, de una manera abigarrada que ya directamente ni se entiende que lo está mostrando, y hay que buscar con lupa todavía, en 1905, la Torre de Nankín, que está ahí. Puesta ahí, metida completamente fuera de escala y de una manera anómana. Es decir, ni siquiera la comparamos utilizando lo instrumental que le da sentido al libro que yo estoy utilizando. Ferguson no se va a escapar, acá no hay ni buenos ni malos. Ferguson no se va a escapar, y cuando mira la arquitectura hacia mesa de la pagoda va a decir, bueno, está bien, está interesante la pagoda, pero tiene demasiados pinchos y la verdad que está mejor la arquitectura gótica. Lo dice así, lo dice así. Son etnocentristas en este caso, y omite un dato fundamental, que esta estupa que está en Rangún, la antigua Birmania, es completamente dorada, es el símbolo del budismo birmano, en ese sentido. No se asusten porque en Americanos no voy a leer esta cita entera, pero quiero que sepan que esta cita es todo lo que se dijo de América en un libro, todo lo que se dijo. Y voy a leer solamente este renglón que dice: la arquitectura de Centroamérica es tan insignificante en su aspecto general que unas pocas palabras, que son todas estas, bastarán para explicar su carácter. Esto lo dijo Sir Bannister en 1921 en la arquitectura del método comparado, y lo sostuvo hasta que se murió. Sin dibujo, sin nada. Ustedes dirán, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo terminamos en esto? América formaba parte del discurso europeo desde hacía un siglo y algo, raro, exótico, inexplicable, mezclado con todo lo que no era europeo, pagodas, mezquitas, metido por acá, en este dibujo aparece la mezquita de Córdoba, alguna pagoda, no sé qué, aparece alguna mezquita en planta, pero mezclado
en este grupo de objetos hay un curioso templo de Huitzilopochtli, una cosa así, que es Huitzilopochtli, el templo mayor de México. Y por primera vez, por lo menos, Durán ya lo había reconocido, que era lo poco que se sabía, no se conocía más, y esto es por las crónicas de los españoles. Sin embargo, Ferguson nuevamente es el primero que abre el juego para meter a la arquitectura precolombina y lo pone, y no solo pone a la arquitectura en el manual famoso, que ya hemos visto bastante, no solo pone el templo de Palenque, obras de Chichén Itzá, sino que incorpora la arquitectura por primera vez y única, la arquitectura andina. Aparece Cusco, aparece Sacsayhuamán, y se pone, digamos, a la vanguardia de los estudios en esta época. Sin embargo, esto no prosperó, porque a partir de ahí el discurso del relato de la historia de la arquitectura la quita América de plano. ¿Quién es el que va a operar este discurso? Nuevamente Viollet-le-Duc en su Histoire de l'Habitation Humaine, que va a decir que es un arte decadente, grotesco, hecho por una casta inferior. Había una casta superior que no prosperó, que eran blancos más parecidos a nosotros. Esto lo dice tal cual Viollet-le-Duc, y va a poner un indígena americano, yo te lo pongo ahí para que lo mire así con odio a Viollet-le-Duc. Ahí abajo, que él pone, en cada vez que pone un objeto de estas piezas, te pone la raza que lo hizo, ¿no? Viollet-le-Duc conocía bastante, como lo conocía Fletcher, se conocía bastante de la historia de América, no es que había una ignorancia total. Yo me di el trabajo de ver qué circulaba en Europa en ese momento. Había bastante para incorporar a América y para sospechar que era algo más que la insignificancia que dijo Fletcher y la decadencia que dijo Viollet-le-Duc. Había un libro rarísimo que hace Edward King, el vizconde de no sé cuánto, de Marlborough, no me acuerdo, el vizconde, personaje rarísimo que invierte su fortuna para hacer este códice acá. Edward King quería demostrar que los mayas y los aztecas eran la tribu perdida de Israel, quiero decirles, y que en realidad los mayas eran judíos. Entonces hizo toda una enorme incorporación de todos los códices que había en Europa dando vuelta. Para demostrar esto terminó preso porque no le pagó a la imprenta, qué sé yo. Los libros son increíbles, pero lo cierto es que tenía todos los códices donde se podía ver el tipo de arquitectura que hacían estas culturas, más allá de lo disparatado de sus hipótesis, ¿no? Catherwood, vizconde de Kingsborough, ahí me salió. Catherwood era un aventurero que estaba dando vuelta por América Central, pero pobló con bellas imágenes en Europa del mundo precolombino. Es decir, por Catherwood teníamos cierta sospecha de que algo más que un puro interés arqueológico había. Y además en Europa se conocían uno de los primeros trabajos mexicanos, que es el de Antonio Peñafiel, con la construcción de la pirámide de Xochicalco, en los monumentos del arte del Antiguo México, y la obra de los alemanes Max Jülle y Alphonse Stubel, donde representaban a Tiahuanaco y a la arquitectura de Bolivia. Es decir, había un conjunto de elementos para sospechar que la arquitectura de la América antigua, como me gusta mencionar a mí, era mucho más que no solo que el romanticismo, que la arqueología, que había realmente un interés artístico. Pero llegado a este punto, Fletcher y otros autores desconoció por qué. Porque discutía la verdadera hipótesis de Fletcher, que era la arquitectura debe ser estudiada en su desarrollo. ¿Quieren decir evolución? Digan evolución, mal empleada, pero podemos usar la palabra evolución. Y había, para concluir en algo, una serie
esta imagen creo que me la han visto varias veces a mí, una serie de estilos que él llamó históricos, que podemos decir genéticamente transmitía los caracteres de una generación a la otra. Algo de lo griego había en lo romano, algo de lo romano en lo bizantino, y así. Se podían estudiar en ese sentido. Muy diferente eran los que él llamaba los estilos no históricos, que eran los estériles, los que para él, fíjense qué falacia, y esto explica varias cosas, eran los que no habían dado descendencia. Pongan en su cabeza, pongamos todos en nuestra cabeza la imagen de calzada de las iglesias mozárabes. Si hay un elemento lineal que se puede conectar con la arquitectura árabe medieval, que dio determinadas tipologías, que dio una enorme familia de objetos, es esta arquitectura que él llamaba influencias menores, pero si las incorporaba a su discurso, esta hipótesis se caía a pedazos, como finalmente se cayó, por supuesto. Este es el final del cuento, chicas y chicos. Sin embargo, quiero decir algo, hay que ver, como decimos los argentinos, es fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? Hay que poner las cosas en su contexto. Obviamente que hay cosas que de ninguna manera vamos a justificar en la construcción de esta epopeya que fue la construcción de la historia de la arquitectura como gran relato, pero por lo menos sí creo que tenemos la obligación de entender de dónde. Para el final queda Egipto y la Mesopotamia, que nunca sabían dónde ponerlo, pobres. Ese es el tema, pero si tenemos que ponerlo en algún lado, acerquémonos, aunque más no sea por prestigio, a los estilos históricos. Voy a terminar con Fletcher, pero voy a terminar con una frase de Fletcher que nos va a dejar con un sabor menos amargo de todo esto, que es la frase con la cual yo empecé la tesis, ¿no? Aquí termino, que es: la arquitectura constituye una verdadera crónica en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se le ha asignado el lugar apropiado en la educación, quizás debido a la idea errónea de que el público no puede comprender los principios constructivos que gobiernan las formas arquitectónicas. Es decir, Fletcher sabía algo o entendía algo que nosotros parece que hemos olvidado, que la historia de la arquitectura es mucho más que un insumo para el proyecto. Muchas gracias.